¿Qué es lo que no sabemos? Fue un artículo escrito por Ilya Prigogine. ¿Quién fue Ilya Prigogine? Fue un premio Nobel de Química en el año 1977 y padre de la teoría del caos. Fue un físico belga, nació un 25 de enero de 1917 en Moscú, Rusia, y falleció un 28 de mayo de 2003 en Bruselas, Bélgica. Su mayor aporte en la termodinámica fueron las estructuras disipadoras. En este artículo, escrito por Prigogine, se explica principalmente la transición de la ciencia como descripción geométrica del universo hacia la ciencia narrativa. ¿Qué quiere decir esto? En un inicio, en la ciencia clásica, que fue a partir, que se basó principalmente en los principios de Galileo y Copérnico, que, que explicaban el universo como una visión simplista. Con ello, muchos científicos que aparecían durante muchas décadas y varios años eh, tenían un principal objetivo, que era el búsqueda de la certeza, el cual les hacía capaces de deducir, nos hacía capaces de deducir los distintos aspectos de la naturaleza. Esta búsqueda de la certeza fue constituido junto con la teoría unificada y la descripción geométrica del universo. Y adición a ello, también se basaban con el equilibrio, el orden y la estabilidad. Luego apareció el paradigma newtoniano, que a partir de lo ya antes mencionado, se creó las leyes deterministas, que explicaban principalmente que el pasado y el futuro formaban un juego simétrico, es decir, todo lo que se estudiaba, digamos, desde el pasado, ya tenía como una visión lo que podría pasar en un futuro, lo cual Prigogine debate esta teoría y crea una nueva ciencia, por así decirlo, empezando con la complejidad del universo, que quiere que que la complejidad del universo explica principalmente lo que sucede en la realidad. Sabemos que hay fluctuaciones, la evolución, inestabilidad, y esto explica Prigogine durante todo el durante su artículo para debatir la anterior ciencia, la ciencia clásica. Prigogine también menciona que que la naturaleza como narrativa trae lo nuevo y lo inesperado, y que todo inicia desde, por ejemplo, desde una era de la historia cosmológica, luego la historia a nivel molecular, explica luego la historia de la vida y finalmente para traernos a una historia personal, a partir de los efectos que acabo de mencionar sobre las fluctuaciones, evolución e inestabilidad. Pero ¿cuáles fueron sus principales argumentos para poder decir que esta nueva ciencia es básicamente lo que debería ser algo real en el universo, a diferencia de la ciencia clásica? Una de ellas, por ejemplo, es la descripción termodinámica, que ha sido descrita desde muchos años anteriores, justamente en esta ciencia clásica, que que habla sobre la entropía, pero muchos sabemos que el aumento de entropía trae consigo un desorden creciente. Y Prigogine también se cuestiona esta parte de cómo, eh, cómo la termodinámica antigua o de la ciencia clásica explica también un desorden molecular que viene con la entropía y que a su vez forma y eh, produce al ser humano, porque muchos sabemos, por ejemplo, que que la entropía es una medida de desorden molecular en el cuerpo humano y que gracias a ello nosotros tenemos vida. Y bueno, como dije, al formar al ser humano, que es una estructura muy compleja, y mientras mayor sea la entropía, también mayor va a ser la complejidad del ser humano, eh, con dos teorías eh, refuta, o no refuta, eh, debate la ciencia clásica, de lo que dice la ciencia clásica,
con estas dos teorías, que es la física del desequilibrio y la teoría del caos. ¿Pero qué explica la física del desequilibrio? Explica que hay una autoorganización que a su vez conlleva una formación de estructuras disipativas. Un ejemplo de esto son las reacciones oscilantes. Muchos sabemos que las reacciones químicas llegan a un estado de equilibrio donde los reactivos y productos ya al llegar a ese punto de equilibrio, sus concentraciones son iguales durante todo el tiempo, al pasar el tiempo, ¿no? Entonces se crea tanto productos como reactivos a una cierta proporción, porque sabemos que a partir de un reactivo o una parte o una proporción de este reactivo se obtiene un producto. Pero al llegar a un estado de equilibrio, se tiene una mezcla de ambos y se obtiene una igualdad de concentraciones. Esto no sucede en las reacciones oscilantes. Por ejemplo, las reacciones oscilantes son estructuras inestables, no llegan a un estado de equilibrio durante el tiempo. Lo que ocasiona es que se produce tanto concentraciones de reactivos como concentraciones de productos y a su vez se obtienen muchas soluciones. Es decir, se puede obtener tanto solamente reactivos como también se puede obtener solamente productos. Y esto dista mucho de la posición del equilibrio, lo cual es algo contradictorio a lo que se habla sobre las reacciones químicas. También se habla sobre la irreversibilidad temporal. En este caso, Prigogine da como ejemplo al huevo y a la gallina. Todos sabemos que la gallina pone huevos y del huevo nuevamente se vuelve a formar la gallina. Entonces, lo que explica con esto es que, digamos, en un tiempo, pero no necesariamente que sea reversible, sino algo irreversible que no llega a su punto inicial, pero se obtiene casi un producto similar a lo que se obtenía anteriormente. Y gracias a esta, bueno, a partir de esta explicación de la física del desequilibrio, nos permite adaptarnos a las condiciones externas. Otra de la teoría con los que argumenta Prigogine para debatir la ciencia clásica es la teoría del caos, que esto es principalmente por lo que es más conocido, ¿no? El autor. Habla sobre las estructuras dinámicas inestables, y lo cual también trae un caos determinista. Habla también sobre la sensibilidad a las condiciones iniciales, sobre el sistema poco predecible. En este extracto habla sobre el desorden que tienen los gases y líquidos. Los gases y líquidos, a diferencia de los sólidos, sus moléculas están en un constante desorden por sus fuerzas intermoleculares, pero llega a un punto donde se autoorganizan, como se dijo anteriormente, o se autorregulan, pero digamos esto es una interacción continua y un tiempo determinado. Luego habla sobre la teoría de conjuntos, que básicamente lo que trata de explicar con esto es que se habla sobre una naturaleza estadística, es decir, hay más posibilidades de que puede pasar o no puede pasar a lo que se habla en la ciencia clásica, de que son las certezas. Principalmente todo lo que habla Prigogine, todo lo que debate Prigogine con esta nueva ciencia es justamente esto, ¿no? La posibilidad de que puede o no puede ocurrir, porque estamos en un momento donde todos los seres humanos podemos ver a nuestro alrededor que ocurre mucho desorden, mucha inestabilidad y mucho caos, pero aún así nos basamos en la ciencia clásica, en la ciencia newtoniana. Tenemos ese lenguaje newtoniano para nosotros poder explicar la ciencia, y muchas teorías que sabemos. Pero lo que dice Prigogine es el hecho de poder decir si puede pasar o no.
Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones a partir de la lectura y de este artículo y sobre las teorías que acabamos de mencionar? Muchos sabemos, como dije en un principio, de que la realidad es muy distinto a lo que se explica anteriormente en la ciencia clásica, que no necesariamente vamos a estar en un orden, en un equilibrio, en una estabilidad, porque siempre va a haber fluctuaciones, van a haber caos, desorden, y no sabemos lo que va a ocurrir más adelante. Todo es tan impredecible. Lo que va a ocurrir más adelante es algo nuevo. Entonces, lo que dice Prigogine a criterio personal eh, es justamente eso, ¿no? El debatir todo lo que conlleva a la parte de la ciencia clásica, de que con eso explicamos todas las ciencias sociales, pero también podríamos introducir a esas teorías lo que dice Prigogine sobre, sobre el caos, sobre el desorden y qué es lo que esto puede afectar justamente a todo lo que sabemos ya desde hace mucho tiempo. No es ir en contra de las teorías antiguas, sino es darle un contexto adicional para poder estar mucho más consciente de lo que puede pasar más adelante. Eso sería todo. Muchas gracias.